El tema eh, es importante, ¿eh? Porque nosotros nunca somos conscientes en nuestro quehacer, me refiero a nosotros como iglesia, en nuestro quehacer diario, qué pasa a nuestro alrededor, ¿eh? Pero sin embargo hay muchísimos frentes abiertos que deberíamos pues de reconocer o de situar, para que podamos un poco saber qué piensan los demás. En numerosas ocasiones no logramos conectar con las personas honestas que estudian la Biblia debido a que desconocemos la manera en que la leen. Resulta imprescindible realizar un análisis no tanto desde una perspectiva histórico-literaria, es decir, como lo hacemos siempre, de analizar textos, los verbos, sino, sino mediante un enfoque apologético. Eh, La aproximación apologética consiste en abordar el estudio bíblico con el propósito de defender la fe propia frente a otras interpretaciones de los textos inspirados. Esta práctica, que se remonta a tiempos antiguos, surge en respuesta a críticas, dudas o discrepancias con otros creyentes. No se trata únicamente de leer la Biblia, sino sobre todo de argumentar de manera fundamentada por qué se sostiene determinada convención frente a otras posibles interpretaciones. La apologética deriva del término griego apología, que significa defender o responder. En el marco de la teología cristiana se centra en ofrecer razones y evidencias que fundamenten una forma concreta de establecer una relación con el resucitado. Puede definirse en este sentido como la presentación de una argumentación racional que considere todos los conceptos relevantes para sustentar la fe propia. Veis que aquí no estoy hablando de adhesión permanente a Dios, sino que como es un concepto de apologética, todo el mundo habla de fe, bueno, pues nosotros también. Sabemos que significa otra cosa, sabemos que tiene un significado mucho más profundo y diferente, pero es bueno que nos situemos en el contexto en el cual nos estamos moviendo. En los orígenes, siglo segundo después de Cristo, del método apologista se encuentra Justino Mártir y Tertuliano. Son los dos grandes maestros de la defensa de una determinada forma de leer la Biblia, que dedicaron su vida a defender su conocimiento de la escritura frente a los ataques de su época. Es decir, no es que todo sea extrapolable a nuestra época, pero ellos hicieron ese trabajo en el siglo segundo. Alguno de ellos incluso llegó a conocer a Juan de forma personal. Durante la Edad Media encontramos a un digno representante de la apologética, que es Tomás de Aquino, en siglo XIII, que recurre a la filosofía clásica griega para defender su lectura de la Biblia. Este tema que tenemos aquí, que voy a subrayar, es relevante 100%, porque aunque no nos damos cuenta, hay muchísimos conceptos en el debate entre los diferentes pensamientos que están basados en filosofía, no en texto. Ahora posiblemente pues, podéis ir recordando alguna cosa de la que hemos ido hablando con el tiempo, pero una cosa es estudiar histórica, literariamente, la Biblia para conocer profundamente el mensaje, que es el método apropiado, según nuestro criterio o mi criterio. Y otra cosa muy diferente es cómo compartir con otros. Claro, personalmente creo que primeramente hay que recorrer al otro, es decir, conocer perfectamente qué es lo que dice la Biblia por un método lógico y luego poder hablar con otros. En la época de la Reforma Protestante, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon fueron los grandes e importantes apologetas contra la teología del medievo, es decir, contra la teología medieval. Lutero redactó 5 principios que siguen estando en vigencia en todos los credos evangélicos, pero no siempre se cumple, porque luego hay unas subescuelas, hay unos segundos planteamientos o terceros que limitan. Pero Lutero dijo, solo es solo la Biblia, solo escritura. Dijo solo la fe, dijo solo la gracia, dijo solo Cristo y dijo solo la gloria a Dios. Si sumáis estos 5 puntos,
El concepto apologético de la Reforma, ¿cuál fue? Contra la Iglesia medieval. Si es solo escritura, quitamos la tradición. Si es solo fe, quitamos las obras. Si es solo gracia, es un regalo. Y si es solo Cristo el Salvador, ¿y quién debe de recibir solo la gloria? Yo personalmente suscribo estos 5 puntos como fundamentales. ¿De acuerdo? Mirad, aquí tenéis un cuadro, no recuerdo si ya lo habéis visto, porque son tantas horas que ya no recuerdo, pero es para que veáis un poco al mundo en el que nos enfrentamos. ¿Eh? Y sobre todo, la gran controversia va a ser Daniel y Apocalipsis. Esa va a ser la gran controversia y el santuario. Pero fijaos, la religión medieval es la que surge de la apologética, es decir, la defensa frente a la persecución del imperio. Recordad que estamos en el siglo segundo, siglo tercero, pero luego empieza la reforma. Y la reforma empieza en 3 etapas. Vais a verla a continuación. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la teología medieval? El primer punto o punto de partida es la metamorfosis de la religión medieval, basada en los capítulos del 7 al 12 de Daniel y capítulo 13 de Apocalipsis. La metamorfosis de la religión medieval cambió los siguientes enunciados: el sacerdocio, la alianza, el santuario y el sacrificio. ¿Se ha recuperado todo esto en todos los grupos? No, sino que siguiendo el cuadro que tenemos aquí, en las 3 partes de la reforma que ahora explicaremos, empezamos por los valdenses, seguimos por Hus, Lutero, Calvino, los anabatistas, Wesley, Miller y la reforma para el tiempo presente del fin, interpretando Daniel y Apocalipsis y el triple mensaje angélico. Con lo cual, ¿qué particularidades tiene este esquema? Que, por ejemplo, si cogemos a Lutero, por coger uno, Lutero cree en la Biblia y en la obediencia y en la justificación. Pero Hus no cree en la justificación y los valdeses tampoco. Es decir, una reforma posterior acepta todo lo de detrás e introduce su concepto. Pero todo esto en un mundo de controversia, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la verdad presente para el fin de la historia? La Biblia, obediencia solo a Dios, justificación por la fe, crecimiento espiritual, bautismo por inmersión, santificación, segunda venida y la doctrina del santuario. Entonces, cualquier creyente del siglo XXI que se adhiera a toda la doctrina, primero, la no aceptación de la metamorfosis de la Iglesia medieval. Y en segundo lugar, aceptar que todas las reformas anteriores son ciertas en lo que dicen y dejan de serlo en lo que niegan. Esa es un poco la idea. Entonces, el sacerdocio, la alianza, santuario y el sacrificio son los 4 grandes temas de la gran controversia apologética en todo el mundo de lectores de la Biblia. Fijaos, algún pequeño detalle a modo de visualización. ¿eh? La reforma la tenemos que entender. Es decir, ahí está la metamorfosis de la religión de la Edad Media y la reforma. Pero la reforma tiene un proceso. La metamorfosis de la religión no. Fijaos, tenemos la protorreforma, es decir, lo que va antes de la reforma, solamente los valdenses. La lectura de la Biblia sin tradición. Interpretación de la Biblia como única norma de fidelidad a Dios. Luego viene la reforma magisterial. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque fueron los príncipes alemanes quienes sostuvieron al principio la reforma. Luego la abandonaron y se quedaron solos los reformadores y todos acabaron donde acabaron. Pero aquí tenemos a Lutero, Calvino, Zwinglio. Característica: reforma de la enseñanza y predicación basada en la Biblia. Buscaban cambios en doctrina y práctica de la Iglesia. Objetivo: reformar la Iglesia oficialmente, es decir, la Iglesia de la metamorfosis, y corregir abusos teológicos y litúrgicos. Pero como todo esto, una cosa es la redacción y luego otra cosa es la aplicación. Y luego es la reforma radical en la cual están anabatistas, Wesley, Miller y nosotros.
¿Por qué se llama radical? Porque Lutero, por ejemplo, quería hacer una reforma, pero no separarse de la Iglesia. Al final fue la Iglesia quien lo condenó a muerte y quien lo separó, pero él no. Nosotros no. Rechazo de la autoridad política y eclesiástica, bautismo de adultos, comunidades separadas, reformas extremas en la vida cristiana. Por eso se llama reforma radical. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos un poco todo el proceso de la reforma en el esquema que habéis visto anteriormente. Y ahora, mirando desde el punto de vista de nuestra apología, tenemos una serie de preguntas que se nos han hecho desde el año 1950, para que veáis lo pendiente que están de nosotros los otros grupos. Y estas preguntas nos tienen que ayudar a que entendamos que todo esto necesita una contestación. Oficialmente está dada, ¿eh? No hay ningún problema. Pero mi pregunta es, ¿lo conoce el miembro de iglesia? Pues ahí ya cada uno que conteste. Yo tengo mi pregunta. Entonces, mirad, las preguntas del punto de vista apologético que se nos hacen es, para nosotros, ¿la Biblia es la única regla de fe y práctica en lo que refiere a la inspiración? ¿Enseña la doctrina adventista que es la Biblia, es la verdadera palabra de Dios, la única regla de fe y práctica? Mi pregunta es, ¿podemos sostener esto en nuestra forma, relación de la posición adventista con el pasado? ¿Se han alejado los adventistas de alguna posición sostenida por cierto adherentes de los primeros años de quien todavía circulan algunos escritos? Si queréis más datos, yo lo doy, pero simplemente, ¿desfiguran estos escritos la actual enseñanza de los dirigentes adventistas? Y ahora, fijaos, en cuanto a interpretación, hay decenas de preguntas, que son la que nos impide, si no lo conocemos, nos impide poder contactar, es decir, hablar con personas, sí, pero que le podamos argumentar de forma que puedan aceptar ¿por qué? Porque hay otros puntos de vista. Posiblemente nunca lo habéis planteado, pero es muy necesario. El proceso histórico de la marca de la bestia. Esa es la primera gran idea. ¿Por qué los adventistas difieren de los otros cristianos a relacionar la marca de la bestia con la cuestión del sábado? ¿Y por qué ponen tanto énfasis en esta cuestión? ¿Sabríais contestar a esto? ¿Cómo se recibe la marca? ¿Enseñan los adventistas que los que adoran el domingo y rechazan en su totalidad la enseñanza reciben la marca? ¿Quién es el remanente? Se dice que los adventistas sostienen que ellos solo son la iglesia remanente. ¿Esto es cierto? ¿Veis? Es decir, las personas que lo están haciendo saben muy bien lo que pensamos. Y esto es apología. Esto no es exégesis. ¿Vale? ¿Enseñan los adventistas que la Iglesia Católica Ortodoxa griega rusa deben de identificarse con Babilonia, el símbolo de la apostasía? Los principios básicos de interpretación. ¿Cuáles son las enseñanzas de los adventistas con respecto a las profecías bíblicas? ¿Veis? No es coger el libro de Daniel. Lo que pasa es que, como decía antes, lo principal que tengo que hacer es abrirlo yo. Por eso el sentido de este seminario y algunos que damos. Es decir, primeramente tengo que saber dónde me sitúo yo y por qué me sitúo así. Porque estas preguntas hay que responderlas. Porque los que vienen a hablar con nosotros las conocen o han oído hablar de ellas. ¿Vale? Los principios básicos de interpretación profética. ¿Cuáles son las enseñanzas de los adventistas con respecto a las profecías bíblicas? ¿Sabíamos contestar esto? Repito, estas son preguntas que nos hacen ellos. Es decir, todo el grupo de la Reforma y todo el grupo de la Iglesia medieval. Más conocedores o menos conocedores, pero así se plantea. ¿Cuáles son las diferencias con los preteristas y los futuristas? ¿Manejamos este dato? Es decir, los preteristas son aquellos que piensan que la profecía de Daniel se cumplió en la época antes de Jesús, toda, los futuristas que se cumplirá al final del tiempo. Nosotros estamos en el centro.
posiblemente no te suene, pero es que es necesario que lo tengamos. ¿Qué piensan de la restauración del reino y la restauración de los judíos? Esta pregunta la hace el grupo de la Reforma, porque ellos piensan, no sé si lo has oído algo alguna vez, que hay dos formas de salvación, una para cristianos y otra para judíos. Y aquí entra en juego la profecía de Daniel 9, como veremos después, y entra en juego muchos parámetros de la visión de lectura de la Biblia. ¿Qué piensan de la restauración del reino? ¿Por qué difieren las otras escuelas de interpretación? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos, no somos ni preteristas ni futuristas, somos historicistas? ¿Por qué? Pues todo esto hay que prepararse, ¿eh? Porque finalmente no va a consistir solo en que abramos la Biblia. Tú hablas, la iglesia medieval habla de inspiración de la Biblia, pero coincide con el concepto que tenemos nosotros, no, porque ellos lo hacen a través de una tradición. El judío lee la Biblia a través de una tradición. Según la persona que tengamos delante, aunque es verdad que nos hemos especializado en un tipo de personas, pero deberíamos de seguir avanzando. La visión del ministerio de Cristo en los capítulos 8 y 9 de Daniel, ¿vale? Entonces, es bueno que esto lo vais a tener si queréis, si os apetece, y podemos ir viendo un poco alguna argumentación, ¿eh? Para que podamos saber dónde estamos, ¿vale? Venga, seguimos. Eh, ¿Por qué los analistas ponen tanto énfasis en las profecías y especialmente en Daniel 8 y 9? Yo no sé si os sentís identificados con la pregunta. Yo me he sentido identificado con ella a lo largo de los años. ¿No debemos poner más énfasis en la justificación por la fe en la persona de Cristo? Y yo añado una pregunta, que no está aquí porque no sé si la han hecho. ¿Cómo podemos hacer compatible esto con esto? Porque aquí está la clave. ¿Cómo vemos nosotros? No voy a entrar en el tema de Cristo, no, en ese tema no voy a entrar, eso sería cristología. Pero, ¿por qué ponemos nosotros tanto hincapié en Daniel 8 y 9? ¿Hemos sabido explicarlo? Pregunto yo, ¿eh? ¿Hemos sabido explicarlo a través de la justificación por la fe? Sé que tenéis una respuesta. ¿No es la fecha de 1644 un dato sin fundamento? Son preguntas que están ahí. Y luego los problemas relativos a Daniel 8, que es lo que enseña la Biblia. Fijaos, en cuanto a Daniel 8, también hay, fijaos, hay 12 preguntas históricas. La primera, creo que podíais contestarla ya, que el cuerno pequeño no surge de uno de los cuatro cuernos del macho cabrío. ¿Os acordáis? Y de uno de ellos salió, ¿eh? Que el santuario de los siglos 13 y 14 se refiere al santuario celestial. ¿No están solos en esta doctrina? ¿Por qué se relacionan las 70 semanas de Daniel 9 con los 2300 días? ¿Cuáles son las bases? Que para eso solo lo hacemos nosotros. ¿Sobre qué base sostienen esta relación? Es decir, ¿veis? Estas tres preguntas es la misma. Las 70 semanas, Daniel 9 y los 2300 días. Los ambientes relacionan el capítulo 8 y 9. ¿Sobre qué base sostiene esto? Desde el punto apologético, no se sostiene. Desde el punto de vista del estudio, sí. ¿Eh? Que los dos periodos comienzan en el mismo momento. ¿Por qué? Que las 70 semanas se ha cumplido. ¿Cuál es su interpretación de Daniel 9:27? Algunas las hemos visto. Algunas ya deberíamos de empezar a entender, para qué sirve estudiar el libro de Daniel y de Apocalipsis de forma práctica.
Y ahora, la última semana, esto no sé si os sonará, y la teoría de la brecha. Ahora voy a poner un esquema de esto, porque esto es importante. Porque los analistas sostienen que la última semana de la profecía de Daniel sigue inmediatamente a la anterior semana. ¿Por qué? ¿Acaso no introdujeron Hipólito y Apolonio, siglo II, siglo IV, una interrupción o una brecha? ¿Veis la cantidad de tópicos? ¿eh? Y estos tópicos están en un libro institucional nuestro, ¿eh? No es inventado. Los adventistas responden sobre preguntas de doctrina. Así se titula el libro. En base a que separa a los adventistas de la interpretación tradicional evangélica de que la última semana está separada por un largo periodo del resto de la profecía y que su cumplimiento es para el anticristo que surgirá al final del tiempo. ¿Vale? Luego tenemos los problemas en capítulo 8, capítulo 9 he seleccionado de las 48 preguntas que existen, he seleccionado las que tienen que ver con el libro de Daniel, no la de Apocalipsis. La de Apocalipsis tiene otro. La afirmación a la visita de que el periodo de 2300 días termina en el año 1844. Fijaos, ¿cuál es la autoridad sobre la que se inventa esta aclaración? No ha sido una teoría inventada por un laico llamado Guillermo Miller, que conocen parte de la historia. Y aquí tenemos la interpretación medieval. Te pregunta, ¿por qué rechazan los adventistas la tan extendida interpretación de que el cuerno pequeño es Antíoco IV, es decir, el año 167, 164 antes de Cristo? ¿Por qué rechazamos esa interpretación? Es decir, estos son los que piensan que toda la profecía de Daniel se cumplió antes de Jesús. Todo. A veces dicen, bueno, pero el reino, posiblemente sí, pero el resto no. El concepto adventista de la expiación. Y fijaos qué pregunta con tanto sentido. A menudo se ha acusado a los adventistas de que la expiación no fue completada en la cruz. ¿Cómo responderéis a esto? A menudo se acusa a los adventistas de restar importancia al sacrificio expiatorio de Cristo, dándole un valor parcial que debe de ser completado por los ministerios sacerdotales y sacerdotales de Cristo. Esta pregunta es el eje fundamental de Daniel, de Hebreos y de Apocalipsis. Pero las otras personas también leen esos libros. El problema es el método. Entonces, habría que trabajar el método. Si nos encontramos con alguien, que yo me he encontrado muchos, ¿eh? Pero nos encontramos con esto, hay que tener una respuesta. Yo sé lo que estáis pensando, pero bueno. La salvación prefigurada en el servicio santuario. La enseñanza adventista sobre el servicio del santuario. ¿Significa que la obra de Cristo en el Calvario no es un sacrificio suficiente, completo y definitivo? ¿Cómo responderíamos a esto? ¿O en lo futuro era necesario hacer algo para efectiva la obra de Cristo para la salvación del hombre? ¿El santuario celestial es simbólico o literal? Para los adventistas, el santuario celestial es literal o simbólico. El misterio de Cristo como sacerdote. ¿Cómo relacionan los adventistas el valor del sacrificio de Cristo y la obra posterior como sumo sacerdote? Aquí, no sé si recordáis las palabras del año 1903. Estoy preocupada porque no se conoce en mi pueblo el concepto del santuario. Creo que se sostiene solo. El significado por Azazel no están solo los adventistas al enseñar que el macho cabrío representa a Satanás, sí estamos solos. Es bíblico sostener que al final los pecados de los justos son depositados sobre el macho cabrío, la segunda venida de Cristo. Los adventistas no aceptan la doctrina del rapto secreto, esto es reforma, la tribulación y la aparición del anticristo, como lo hace el resto de grupos cristianos. ¿Por qué no se acepta? La concepción del milenio, la inmortalidad del alma
el estado de los muertos, el destino de los impíos. ¿Qué razones aportan los analistas para no aceptar la doctrina de que los impíos tendrán un castigo eterno? ¿No es el alma inmortal para la mayoría de los cristianos? ¿Por qué para los adventistas no? ¿Cómo interpretan los adventistas la parábola del rico y Lázaro que aparece en los evangelios? Y algún pequeño detalle de Apocalipsis 14. ¿Es el evangelio eterno explicado por los adventistas el mismo o diferente del que predican el resto de los evangélicos? Satanás y los ángeles caídos. ¿Qué creen los adventistas con respecto a los ángeles caídos y a los demonios? Repito, estas preguntas no han salido de nuestra teología, de nuestra lectura. Fue un debate que hubo en Estados Unidos sobre el año 1950, como os he dicho, donde, lógicamente, los grupos se sorprendían de toda esta forma de interpretar, pero es que sigue pasando exactamente hoy. Es verdad que hoy hay más indiferencia, eso es cierto, pero sigue siendo una realidad. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos dar una respuesta coherente pensando en lo que ellos creen de todas estas preguntas? Por eso es necesario estudiar Daniel en profundidad, el mensaje de Jesús en Mateo 24, el libro de Hebreos al completo y Apocalipsis al completo. Porque todas las preguntas que nos hacen, todas se desarrollan en esos libros. Por eso la importancia. Si me permitís un comentario personal, yo hace tiempo que me di cuenta de esto. Este libro llegó a mis manos hace más de 30 años y me sorprendió todo lo que no sabía de mi propia enseñanza. Y a lo mejor hoy te está pasando algo así. Yo no me corté las venas, tú tampoco, ¿vale? Tampoco es. Fijaos, hablamos de la teoría de la brecha, ¿vale? Mirad, la teoría de la brecha viene de las iglesias reformadas y prácticamente a partir del siglo XIX. Antes no. Antes, Lutero o Zwinglio pensaban igual que pensamos nosotros. Son los hijos de ellos, me refiero espiritualmente, los que dicen que desde ellos cogen la orden de Nehemías, eso habría que discutirlo en función o si es esta o la de Antíoco, pero bueno, eso, o la de Artajerjes, pero ¿qué consiste la teoría de la brecha? Desde aquí hasta el Mesías somos iguales. Discutiríamos la fecha, pero somos iguales. Y luego ellos meten una brecha que todavía sigue estando en vigencia hasta que, para que se cumplan los últimos 7 años, hasta que la iglesia sea raptada, el Mesías venga a Jerusalén, se reconstruya el templo y entonces se cumplirán los 3 años y medio finales. Es decir, veis que es una forma de futurismo o futurible. ¿Eh? ¿Conocéis esto? Pues hay que conocerlo. ¿Vale? Entonces, fijaos, eh, algunas de los grandes lectores de esta forma de interpretarlo, que están todos en Estados Unidos, del siglo XIX, el siglo XX, 1900, 1917, mediados del siglo XX, y el siglo XXI. ¿Cuál es decir, el, a partir del siglo XIX hay un alejamiento, no de la iglesia medieval, la iglesia medieval sigue igual, pero del mundo evangélico hay un cierto alejamiento de cómo interpretó Lutero el libro de Daniel. Porque el Apocalipsis no llegó a perfeccionarlo tanto, es decir, fue una lectura más simple. Entonces, aquí tenéis una serie de nombres que eh, por ejemplo, Scofield es uno de los grandes, ya en el siglo XX, e incluso hay una Biblia con el comentario de él, que está en inglés, está en español, está en francés, donde él popularizó masivamente la interpretación de dispensacionalista, es decir, una salvación para creyentes cristianos y una salvación para judíos. Eso es el dispensacionalismo. En el siglo XX hay muchísimos autores y la brecha se utiliza para explicar cronología de los redención y
eventos del tiempo del fin. ¿Eh? Veis que tenemos que prácticamente del siglo XIX hasta nuestro siglo es cuando se radicaliza todo esto. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Dónde surge nuestra iglesia? Alrededor de nuestra iglesia estaba el movimiento dispensacionalista. Mirad, lo tenéis aquí. 1830, 1840. Seguro que este nombre lo habéis oído. Sentó las bases del dispensacionalismo. Es decir, una salvación para judíos, una salvación para creyentes. Nosotros nacemos en este contexto. Yo os aconsejo, si necesitáis ayuda, pues lo podemos hacer otro día, de que abundemos en esta idea, porque de ahí parten las actuales diferencias entre la reforma y nosotros, en el sistema dispensacionalista. ¿Vale? En el pensamiento, y estoy terminando, de Daniel 7, las diferentes escuelas de pensamiento. Fijaos, la teología medieval dice, representa poderes perseguidores, arrogancia, blasfemia y persecución de los fieles. La nuestra la conocemos, Daniel 7, y la futurista, ¿eh? Poder opresor contra Dios, persigue a los cristianos, blasfemia y arrogancia y cumplimiento futuro de las profecías de los 2300 días, de los 3 tiempos y medio, de los 1300, 1260, 1335. Ahí es donde tenemos la diversidad de las cuestiones con respecto a lo que piensan otros grupos en relación a las profecías de Daniel y todo lo que conlleva. Pero sobre todo hay una pregunta que a mí me impactó mucho, 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 mucho. Y es la que nos dice, para nosotros, ¿es suficiente la muerte de Jesús en la cruz? Pues eso ha traído ríos de tinta, miles de libros, cientos de comentarios, casi todos en contra. Yo creo que tengo razón, lo que no sé si sé explicarlo. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí la presentación de hoy. Ahora, si queréis, pues